Hola chicos, buenas tardes. Voy a hablar de los trastornos del sodio, sobre todo me voy a basar en este guión y fundamentalmente voy a hablar de la hiponatremia, pero comentando alguna cosa sobre la fisiología del sodio. Siempre para hablar del sodio voy a hablar del agua. ¿Por qué? Porque el sodio en el espacio extracelular es el soluto que se encuentra en mayor cantidad y constituye el principal determinante de la osmolaridad plasmática junto con la glucosa y la urea. Para calcular la osmolaridad plasmática siempre vamos a multiplicar por 2 el sodio en miliequivalentes partido litro, sumando la glucosa partido de 18 y la urea dividido entre 6. Esto nos va a dar un resultado y lo normal es que la osmolaridad plasmática esté entre 280 y 295 miliosmoles partido de kilo. Por lo tanto, los cambios del sodio lo que van a causar van a reflejar cambios en el agua. La mayoría de los casos en los que se va a producir una hiponatremia se va a deber a un exceso del agua y en menor proporción va a ser para un déficit de sodio. Por lo tanto, una hiponatremia va a ser normalmente causada por un trastorno en la excreción del agua, en cambio una hipernatremia normalmente es causada por un trastorno en la entrada del agua. La cantidad de sodio, por tanto, va a determinar el volumen del espacio extracelular y así como la excreción renal de sodio se ajusta para restablecer el volumen extracelular. Así, las variaciones del agua corporal total van a va a alterar en función del sodio y de la osmolaridad. La homeostasis del sodio siempre va a requerir una serie de sensores que se van a poner en marcha para controlar esta homeostasis y para poder poner una regulación a través de los mecanismos efectores. Uno de los órganos que van a estar más implicados en los cambios de la osmolaridad y en los cambios del sodio va a ser el cerebro. En la hiponatremia, el descenso de la osmolaridad plasmática lo que va a provocar es un desplazamiento del agua al interior de la célula, siendo esto especialmente crítico en el órgano del cerebro, ya que al estar protegido por una estructura rígida como es el cráneo, puede ser muy grave. Entonces, la hiposmolaridad plasmática, que normalmente va a ir asociada por una hiponatremia, va a poner una serie de mecanismos para poder evitar la entrada de agua y edematización cerebral, dando lugar a lo que va a intentar es provocar un descenso del volumen de sangre y de líquido cefalorraquídeo y dando lugar a una eliminación de solutos. En cambio, en la hiperosmolaridad plasmática, que normalmente va a ir asociada a una hipernatremia, lo que se va a provocar va a ser una incorporación de electrolitos a las células para evitar la deshidratación cerebral. Muy importante decir cómo el cerebro, el encéfalo, se va a adaptar mucho más rápido a la hipernatremia que a la hiponatremia, siendo esto muy grave. Luego ya veremos que el objetivo principal es llegar a una eunatremia, a un volumen extracelular normal, pero para ello se van a poner en marcha una serie de mecanismos para controlar esta homeostasis en los cuales se va a favorecer la natriuresis o la antinatriuresis, inhibiendo o activando la hormona antidiurética. Cuando se inhibe la hormona antidiurética, la DH, lo que se va a provocar es que se va a eliminar agua, haciendo que la orina sea una orina más diluida. Es muy importante la hiponatremia y por eso quiero hablaros de ella, porque primero el gran uso de los diuréticos en nuestros pacientes puede ser causa de ello. Muchos de los pacientes además, sobre todo los hipertensos, siguen una dieta habitual sin sal. Y luego que el ajuste y la toma incontrolada de líquidos en el día a día, ya sea por déficit o por exceso, es también muy importante y tiene gran implicación en los trastornos del sodio, así como que cada paciente tiene una serie de cambios y unas características en cuanto al mantenimiento de la homeostasis. Este es un estudio en el cual se asocia la hiponatremia junto con el delirium y la mortalidad. Incluyeron a 141 pacientes, de los cuales la media de edad fue de 83 años y sobre todo fueron mujeres, y lo que se vio es cómo había una gran frecuencia de delirium y de mayor mortalidad intrahospitalaria.
Además, la mortalidad a los 6 meses fue de un 31,9% versus al 22,7%, lo cual es bastante importante. Ahora voy a hablar un poco del glomérulo en el cual se va a producir la filtración, pero a lo largo de todo el transporte tubular del sodio se va a ir provocando una reabsorción del sodio. Entonces se va a ir reabsorbiendo de diferente proporción a medida que vamos pasando por el túbulo contorneado proximal, que es donde se va a reabsorber la mayor parte. Atravesamos el córtex y empezamos con la médula con la asa descendente y la asa ascendente de Henle, llegando al túbulo contorneado distal y al túbulo colector. Por esto voy a dividir el transporte tubular de sodio en diferentes células. En el túbulo contorneado proximal, que estaríamos en esta parte de aquí, en esta célula se va a reabsorber el 70% del sodio mediante esta bomba, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, en la cual se va a provocar que, metiendo 2 potasios, se van a salir 3 sodios, que va a salir de la célula, y esto va a generar un gradiente de concentración que va a permitir, a través de estas 2 bombas, de este lado aquí de la célula, entrar sodio por este gradiente de concentración que va a permitir esta entrada pasiva, acompañado de glucosa, fosfato y aminoácidos. Sin embargo, en el asa de Henle se va a provocar un 20% de esta absorción, junto con canales de potasio y de cloro, como vemos aquí. Esta parte del túbulo del riñón va a estar inhibida por los diuréticos de asa, la furosemida y la torosemida. En el túbulo distal solamente se va a provocar una reabsorción de un 2 a un 5%. La bomba de sodio-potasio ATPasa mantiene baja la concentración intracelular de sodio y además esta célula de aquí estaría inhibida por los diuréticos tiacídicos. Por último llegaríamos al conducto colector, que es la última parte del transporte tubular de sodio, en el cual el sodio entra a la célula por canales de sodio y esto va a generar un gradiente eléctrico que permite la salida de potasio a la luz para ser eliminado por la orina. A esta célula va a estar inhibida por los diuréticos ahorradores de potasio. Por tanto, la hiponatremia va a estar definida por que el sodio sérico esté por debajo de 135 mil-equivalentes litros. La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente, que puede llegar a aparecer entre el 15 al 30% de la población y va a ser causante de una elevada morbimortalidad. Ya hemos visto antes cómo puede ser causante de afectaciones neurológicas como el delirium, pero no solamente esto, sino que también puede ser causante de caídas y de una gran implicación en cuanto a la morbimortalidad del paciente. Vemos que en estos casos normalmente tiene que ir asociado a una disminución de la osmolaridad sérica. Es ahí cuando estaríamos ante un síndrome hiposmolar, que es la verdadera hiponatremia, y es la hiponatremia hiposmolar. En individuos sanos, el exceso de agua se elimina por la inhibición de la DH cuando la osmolaridad cae. Entonces lo que va a hacer es que la orina esté más diluida. La hiponatremia puede ser causada por varias causas y luego vamos a ir viendo dos casos con gran implicación y bastante frecuentes. La hiponatremia puede ser primaria, un síndrome de secreción inadecuada de ADH, de la hormona antidiurética, y puede ser secundaria ante situaciones en las que nos encontremos que el paciente está hipovolémico o que empieza a tener a causa de un proceso de náuseas. También podríamos encontrar situaciones de hiponatremia en situaciones de estrés o de dolor, de cirugías neuroquirúrgicas o de enfermedades cardíacas y pulmonares. Algunos medicamentos que van a estar asociados a la hiponatremia son los diuréticos tan usados, así como los diuréticos de asa, los tiacídicos. También encontraríamos otros medicamentos como los antidepresivos, los antipsicóticos, antiepilépticos, antibióticos como el ciprofloxacino, el cotrimoxazol, y antihipertensivos tan usados como los IECAS y los ARAC, que llevan la mayor parte de la población que vemos en urgencias. Algunas enfermedades neurológicas que van a estar asociadas a la hiponatremia, como ya he dicho antes, ya que el cerebro es el órgano más sensible a estos cambios de osmolaridad y de hiponatremia, pues tenemos que saber cómo van a estar las enfermedades neuroquirúrgicas. Las infecciones del sistema nervioso central también pueden ser las causantes, enfermedades psiquiátricas, la potomanía. Por eso no siempre cada paciente y el consumo de líquidos cambia, y fármacos.
La hiponatremia se va a dividir en 3 estadios. Estos 3 estadios son puramente clasificados en función del valor que tenemos de sodio en la analítica, en nuestra sangre. Esto no quiere decir que no tengamos una hiponatremia leve a nivel analítico, pero que tengamos clínica de hiponatremia moderada. Normalmente, la hiponatremia leve estamos ante una situación en la que la cantidad de sodio está cerca del límite de la normalidad, entre 130 y 135 miliequivalentes partido de litro. En esta situación podríamos encontrar que tenemos un poco de dolor de cabeza, desorientación, o nos podría explicar el paciente que se nota algo más lento. Normalmente esto se trataría de forma ambulatoria. Urgentemente encontraríamos estos estadios, tanto que una hiponatremia moderada en donde la clínica es más exagerada, con náuseas, vómitos, incluso ya empieza a haber afectación neurológica, que empieza a estar confuso, llegando a una situación grave en aquellos casos en los que la hiponatremia está por debajo de 120 miliequivalentes litros y podemos llegar a encontrar al paciente en coma. Además, según el tiempo de instauración se puede dividir en aguda o crónica. Aguda se considera aquella hiponatremia que se ha instaurado en menos de 2 días y la crónica en más de 2 días. Sin embargo, en urgencias, cuando tú ves a un paciente la primera vez, no sabes en cuánto tiempo se ha instaurado, igual su última analítica es hace 6 meses, entonces esto es muy difícil. Sobre todo nos basaremos en la clínica para poder graduar la hiponatremia, en si es sintomática o no. Ya si es severa o no va a ser puramente según la cifra, pero aguda o crónica va a ser muy difícil de discernir. Nos vamos a basar en este esquema en la cual nos vamos a centrar primero con en que estamos ante una situación hiponatrémica. El siguiente paso sería calcular la osmolaridad plasmática para discernir si estamos ante un síndrome hiposmolar o no. Y luego nos centraremos en calcular la osmolaridad urinaria y los iones en orina, para luego ver cómo está el volumen extracelular, basándonos en la exploración física del paciente y en lo que nos cuenta. Por eso vamos a centrarnos en los 2 casos que voy a contar, en viendo si es real la hiponatremia, estamos en una situación de síndrome hiposmolar, cómo está la orina, si está diluida o no y cómo está el volumen extracelular. Para eso vamos a ver la primera fase, y es que podemos encontrarnos ante esta situación en la que la hiponatremia, tú calculas la osmolaridad plasmática y está normal o elevada. Recuerdo que la osmolaridad plasmática está normal, está entre 280 y 295 miliosmoles partido de kilo. Entonces, en estos casos se produce porque hay otra sustancia, como podrían ser un aumento de proteínas, de lípidos, de glucosa o el manitol, que lo que va a causar es que la osmolaridad plasmática esté aumentada o sea normal. Entonces estaríamos ante esta situación y no estaríamos ante un síndrome hiposmolar. Voy a contar ahora 2 casos. El primer caso se trata de una mujer de 86 años que como antecedentes personales es hipertensa, tuvo una tuberculosis en la infancia y tiene 2 intervenciones quirúrgicas, de varices y de hernia inguinal. Así como antecedente, está en tratamiento con enalapril y hidroclorotiazida desde hace 15 días. Entonces llega a urgencias y la familia cuenta que desde hace aproximadamente una semana ha empezado con náuseas, vómitos y además la empiezan a ver como más bradipsíquica y con más desorientación. Pero en las últimas 24 horas han visto un cambio bastante brusco a nivel de la consciencia. Yo la veo estuporosa, además está deshidratada en piel y mucosas, y entonces veo que las pruebas complementarias del CAP, la función renal y los iones son normales hace 6 meses, pero claro, hace 6 meses, de hace 6 meses para acá no tiene ninguna analítica. Realizo una analítica y además pido una osmolaridad y unos iones en orina. En la analítica veo que tiene un sodio de 111 y un potasio de 2,7. Entonces la siguiente fase va a ser hacer nuestras 3 preguntas. La osmolaridad plasmática real, estamos ante un síndrome hiposmolar, para eso yo calculo la osmolaridad plasmática y me sale 237 por lo que es baja. Entonces estamos ante un estado hiposmolar. Lo siguiente es ver si la orina está diluida o no. Entonces la osmolaridad urinaria en este caso es de 500, por lo que es mayor de 100, y luego calculando el sodio y el potasio en la orina veo que es mayor que el sodio plasmático, por lo cual veo que se está provocando una reabsorción renal de agua. Y entonces, según lo que la exploración física, que está deshidratada,
que la veo bastante seca, el volumen extracelular yo intuyo que está disminuido. ¿Ante qué situación estamos? Estamos ante una situación en la que estamos en una hiponatremia, la cual es verdadera, la osmolaridad urinaria de la paciente es 500 y además el volumen extracelular está disminuido. Estamos en una situación en la que la hiponatremia es hipovolémica. ¿Pero dónde se está produciendo la pérdida de sodio? ¿Es extrarrenal o es renal? En el caso de esta paciente, veo como antecedente importante es que está en tratamiento diurético desde hace 15 días. Por eso yo intuyo que la pérdida es renal. Entonces, lo primero que habría que hacer es retirar el fármaco. Pero como el fármaco puede llegar a tardar días y estamos ante una hiponatremia, se supone que es aguda porque el fármaco se acaba de introducir hace 15 días, pero en verdad no sabes 100%, además ya aguda es aquella que se ha instalado en menos de 2 días, pero no lo sabes 100%. Lo que sí que es verdad es que es severa porque tiene afectación urológica sintomática. Entonces, en este caso, muy importante, suspender el tratamiento de la tiacida, monitorización estrecha del sodio plasmático de los iones en orina, llegando a hacer controles cada 2 o 4 horas y que el tratamiento principal es un suero salino hipertónico al 3%. Esto es un diagrama que he visto en el cual está aquí el suero salino hipertónico. Lo importante es la velocidad. ¿Por qué? Porque la recuperación de una hiponatremia tampoco hay que hacerla rápido. Luego explicaré por qué. Entonces, la velocidad puede variar entre 0,5 a 2 mililitros kilo hora, según la severidad de los síntomas. Sí que he visto en diferentes estudios que se desaconseja usar diferentes fórmulas porque tampoco hay que llegar a hacer una hipercorrección, porque puedes también causar una serie de complicaciones al tratamiento. Básicamente, tú vas a poner una velocidad u otra en función de la clínica del paciente. En este caso, en la que la paciente está con clínica neurológica, está estuporosa y hay un deterioro de la consciencia, nos acercaríamos más al 2 que al 0,5. Iríamos revalorando cada 2 o 4 horas haciendo analíticas de control. Aquí también este es otro diagrama en el cual también te dice que vayas revalorando en las 2 o 4 horas. Hay que ir haciéndolo poco a poco. Estamos ante un trastorno que puede ser potencialmente mortal por las implicaciones cerebrales que pueden llegar a causar, como son el edema cerebral profundo. Además, cuando hay afectación neurológica, la recuperación completa puede demorarse y puede llegar a causar secuelas neurológicas permanentes. Por lo que he dicho antes de que hay que ir regulándola de forma lenta porque la corrección excesiva rápida puede inducir al síndrome de desmielinización osmótica. Este síndrome también se llama mielinosis pontina, en la cual es un síndrome neurológico que lo que va a causar es la destrucción de la mielina que afecta indiscriminadamente a todos los tractos de fibras. El objetivo principal de estos casos es llegar a una atremia, pero no hay prisa y hay que ir haciéndolo poco a poco, porque es esencial llegar a tener una temprana y adecuada corrección de la hiponatremia, pero evitando la hipercorrección y hacerlo demasiado deprisa. El siguiente caso se trata de un varón de 70 años, el cual es fumador desde hace muchos años, 50 paquetes año, y además tiene un antecedente, un linfoma de Hodgkin que fue tratado y está libre de enfermedad. Está ingresado en medicina interna por un cuadro aparentemente gastrointestinal de náuseas y vómitos. Además, a la exploración hay ciertos crepitantes bivasales. En las pruebas complementarias hay un sodio de 121, además hay una osmolaridad plasmática de 258. Entonces, estamos ante una situación en la que el sodio es una hiponatremia hipoosmolar, entonces calculamos la osmolaridad plasmática y la osmolaridad de este paciente es 250, por lo que es baja, entonces estamos ante un síndrome hipoosmolar. La orina está diluida, la osmolaridad en orina de este paciente es de 603, por lo que sí que está diluida, en la cual se está provocando una reabsorción renal de agua, pero el volumen extracelular aparentemente es normal. Entonces estamos ante esta situación de una hiponatremia verdadera en la cual vemos cómo el volumen extracelular está normal y es una hiponatremia normovolémica en la cual puede haber o alteraciones de las hormonas del tiroides, de hipercortisolismo o que la causa sea el síndrome de secreción inadecuada de ADH, de la cual ahora hablaremos.
Entonces empezamos a ver cómo están las hormonas tiroideas, que están normal, el cortisol está normal, y se empieza a hacer una serie de la radiografía de tórax, que se ven unas masas pleurales bilaterales, el TAC tóraco-abdominal, y se van haciendo una serie de pruebas hasta ver que en el TAC tóraco-abdominal se ve una masa pulmonar del lóbulo superior izquierdo en un paciente pulmonar, que aparentemente se tratará de un tumor. Entonces se hace una biopsia y se lleva a la anatomía patológica, en donde se ve que es un carcinoma pulmonar de células pequeñas. Estamos ante una situación en la cual muy probablemente el causante de esta hiponatremia sea un síndrome de secreción inadecuada de ADH por el tumor pulmonar, en el cual hay que empezar a hacer como primer tratamiento una restricción hídrica y el usar sellos de sal. Si no, si hay ausencia de respuesta, lo siguiente será el uso de tolbactam al 15 miligramos día y tratar el tumor pulmonar con quimioterapia más radioterapia orocraneal. Siempre se intentará hacer una restricción hídrica. Esta restricción puede variar entre 500 y 1000 mililitros día. Para esto hay una fórmula que ahora mismo explicaré. Si esto no es efectivo, es cuando ya se usará el tolbactam. El síndrome de secreción inadecuada de ADH es la causa más frecuente de hiponatremia en un paciente hospitalizado. Se trata de un síndrome hiposmolar en el cual se va a provocar que el volumen extracelular va a estar normal. Las causas de síndrome de secreción inadecuada de ADH son los tumores, pero también alteraciones del sistema nervioso central, fármacos, patología pulmonar, como es este caso por un tumor, podría ser idiopática o una cirugía mayor. Y como decía antes, el primer tratamiento va a ser la restricción hídrica. Puede variar entre 500 y 1000 mililitros día, pero para eso puedes usando la fórmula de FARS. Tú puedes usar como los iones de orina partido del sodio plasmático, calcularlo. Entonces, si este cálculo te da menos de 0,5, tendrás que hacer una restricción de líquidos de 1 litro día. Si sale entre 0,5 y 1, la restricción será por debajo de 500 mililitros día. Además, habría que hacer un aporte oral de sal de 5 a 8 gramos al día. Si esto no fuera eficaz, es cuando ya se usaría el tolbactam con 15 miligramos día, titulando la dosis. Bueno, pues estos eran los dos casos que quería comentar. Sobre todo os quería decir que os quedaréis fundamentalmente con esta tabla, porque aunque parezca muy complicada, fundamentalmente basándonos en 3 preguntas podemos saber ante qué situación estamos. Fundamentalmente es que la hiponatremia está asociada a una baja osmolaridad, que para eso sería un síndrome hiposmolar, y que a partir de aquí habría que pedir en urgencias tanto la osmolaridad en orina como los iones para ver en qué situación nos encontramos. Cuando nos encontramos que la orina está diluida, entonces vamos a ver cómo estaría el volumen extracelular, y entonces en función de esto veríamos cómo está el volumen extracelular y si nos encontramos en una hiponatremia hipervolémica, normovolémica o hipovolémica, y a partir de ahí podríamos saber la causa. También decir que los cambios del volumen extracelular siempre van a estar acompañados con cambios en el sodio, por ser el ion principal del volumen extracelular y el soluto fundamental. Y también decir que los cambios y los reajustes que hay que hacer en estas situaciones de hiponatremia hay que hacerlas de forma lenta, porque el órgano fundamental y el más implicado que puede haber afectaciones en cuanto a la morbimortalidad es el cerebro, por lo que las correcciones hay que hacerlas de forma lenta. Bueno, esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado y que os sirva de algo, y os dejo sobre todo este diagrama, que para mí yo creo que es el más importante. Un saludo, hasta luego.